Buenos días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema de las propuestas de políticas para la primera infancia del nuevo gobierno. Y para eso vamos a conversar en primer lugar con Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo, profesor de la Universidad Católica, miembro del Grupo de Inclusión, Inversión e Infancia. Y más adelante vamos a también conversar aquí en nuestros estudios con Gloria Helfer, que como sabemos todos es ex ministra de Educación, ha sido congresista y también es integrante del Grupo Impulsor Inversión e Infancia. Con ambos vamos a analizar cuáles son las propuestas que está planteando el nuevo gobierno que asumirá el 28 de julio respecto a políticas para la primera infancia. Estamos conectados ya vía telefónica con Carlos Eduardo Aramburú. Buenos días, señor Aramburú. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, vamos a pedir acá nuestro... Te escucho un poquito cortado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí, pero te escucho un poquito cortado. Adelante, Carlos. Ya, gracias. Quería preguntarle, ¿cómo ve respecto a cuáles son las principales políticas respecto a temas de primera infancia del nuevo gobierno? Hay algunas metas que ya han señalado ellos, objetivos de este nuevo gobierno que han anunciado, ¿no? Como por ejemplo, han anunciado el compromiso de terminar con la anemia infantil para el año 2018, reducir la desnutrición crónica a un nivel de 7%, no hablan de su eliminación, pero hablan de reducirla a 7%, es decir, la mitad de lo que es ahora. Hablan de reducir la mortalidad infantil de 17 por mil, que es ahora 5 por mil, y un tema en el que han puesto especial énfasis, por ejemplo, es lograr la cobertura del 100% de acceso a agua potable. ¿Cómo ve usted un poco estas políticas y propuestas y metas para la primera infancia? Bueno, hay que recordar que el presidente electo tuvo una reunión con el Grupo de Inversión en Infancia hace unas semanas en la Universidad Cayetano Heredia y expresó un compromiso muy claro respecto a estas metas, que son sin duda metas de política de Estado y que esperemos que el Congreso las haga suyas, porque en este caso no puede haber divisiones partidarias, ¿no? Creo que son metas bastante ambiciosas, especialmente la de reducir la anemia al 0%, teniendo en cuenta los niveles bastante altos que tenemos, sobre todo en zonas de la sierra del país. Eso va a requerir que las políticas sociales y de nutrición y de salud realmente trabajen muy fuertemente con las familias, porque la anemia infantil es un trabajo que no depende de hospitales, depende básicamente de hábitos de nutrición. Quizás esa de todas las metas señaladas es la más difícil, porque la de mortalidad infantil ya viene bajando en forma significativa, igual que la nutrición crónica infantil, ¿verdad? Entonces creo que la meta de anemia es quizás la más compleja, la más difícil, pero al mismo tiempo la más importante, porque como sabemos la anemia, que afecta en algunas zonas a más del 40% de menores de 5 años, tiene efectos muy importantes en la capacidad de desarrollo cognitivo y físico de los niños. Ahora, dígame, esas son las metas que se plantean, objetivos. Pero ¿cómo ven las propuestas en cómo hacer esto? ¿Qué opinión tiene respecto a las políticas concretas que se están planteando para lograr esa eliminación de la anemia, reducción de la desnutrición, cobertura de agua potable? ¿Cómo ven las políticas que se están planteando? Bueno, aquí el reto grande, como decía, es que estos son metas que no lo puede lograr el gobierno solo, ¿no? Es muy importante que las familias se involucren y eso supone una política habilitadora de no solamente provisión de nutrición básica, sino también de involucramiento de las familias, tanto usando los insumos que pueda dar el Estado, como el caso de las chispitas, para el caso de la anemia, que es un suplemento de hierro, pero también el uso de los recursos propios de las comunidades. Yo he hecho investigaciones con Acción contra el Hambre, resaltando, por ejemplo, el valor de lo que es la sangrecita como un alimento rico en hierro, que la población andina, sobre todo, tiene tradición de preparar y que se ha perdido. Entonces, yo creo que el reto va a ser una modificación, una reingeniería de las políticas sociales para tener en cuenta los componentes habilitadores que pasan por la educación alimentaria y la educación sanitaria, ¿no? Ese componente ha estado realmente muy débil en los programas de salud y creo que eso es lo que hay que reforzar, que tiene que ver con salud preventiva y promocional. Y en lo que era el plan de gobierno del Partido Peruanos por el Cambio, que es quien va a asumir el gobierno, ¿ve usted que hay propuestas en esa línea? ¿Cómo ve estas propuestas? ¿Hay avances, digamos, sobre qué se va a hacer al respecto? ¿O cree que eso todavía, digamos, está en proceso de construcción lo que se va a hacer? Tomen el cargo tanto en salud como en los programas sociales focalizados para introducir esta intervención en las políticas sociales como Juntos, por ejemplo, ¿no? Juntos llega a las madres más pobres del Perú y sería muy importante que dentro del programa de Juntos se introduzca el tema de baja de la desnutrición y baja de la anemia. Ahí el gran reto, que no solamente afecta a la primera infancia, sino en general a las políticas sociales, es el reto de coordinar entre sectores, porque las políticas sociales están muy sectorializadas. No se puede trabajar anemia solamente con salud, se tiene que trabajar también conjuntos, les doy el ejemplo concreto, y tiene el programa que está llegando más a las familias pobres, igual en el caso de Jaliguarma,
y el caso de Cunamás, ¿no? Yo diría que hay 3 programas sociales: Cunamás, Jaliwarma, que es los gobiernos escolares, y el colegio escolares, y Juntos, que son los 3 programas que deben de forma conjunta introducir metas específicas para la primera infancia en extraordinario en todo el país. Ahora, una propuesta, siempre le decía, una cosa que se cuestiona respecto a la efectividad de las políticas para la infancia en general, de las políticas sociales, es la falta de articulación, y de ahí se señala que los gobiernos regionales y los municipios deben asumir un rol más protagónico en estas políticas. En ese sentido, ¿cómo ve la propuesta de crear un ministerio de apoyo a las regiones que está proponiendo el que será el nuevo gobierno? ¿Cree que este es un ministerio, esto ayudaría, digamos, a profundizar la descentralización, a mejorar la articulación, o, como dicen algunos, sería más bien un paso que, digamos, hacia una mayor concentración de la centralización? No, yo creo que depende. Un ministerio siempre por definición es centralizado, pero depende de su accionar. Yo creo que lo que está faltando es una coordinación más cercana con alcaldes y presidentes regionales para que estas metas sociales sean parte de sus planes operativos. Efectivamente, gran parte de los planes sociales están muy centralizados, Juntos es un ejemplo de ello, y falta una participación más activa de municipios, que son los que están más cerca de la gente, y de los gobiernos regionales. Entonces, yo creo que el ministerio puede ser una buena idea, pero depende de cómo funcione, y tendría que ser por definición un ministerio muy descentralizado, que trabaje de la mano con los gobiernos regionales. Lo que sí es cierto es que ha faltado un mecanismo de articulación y de diálogo entre los gobiernos regionales y locales y el gobierno central, cuando se desactivó hace ya años el Consejo Nacional de Descentralización. Entonces creo que la idea es buena, pero el diablo está en los detalles, depende de cómo funcione ese ministerio. Creo que alguien como el ingeniero Vizcarra sería una persona ideal que conoce el tema regional, que ha tenido éxitos notables en el tema de educación, en el caso de Moquegua, con nosotros interregional, y que ojalá esa experiencia se traduzca en un ministerio que sea un ministerio muy activo, de bajo tamaño y que trabaje mucho a nivel, como les decía, de las comunidades, de los municipios y de los gobiernos regionales. Yo creo también que, y esa es una reforma que no se ha mencionado, pero habría también que pensar si tiene sentido mantener 2 ministerios a cargo de los temas sociales como el de la mujer y el MIDIS. Creo que la experiencia de otros países, Brasil es un ejemplo, es que es muy importante tener un solo órgano rector de la política social, que creo que debe ser el MIDIS, para evitar duplicidades y mayor burocracia. Ahora, este ministerio de regiones debería ser un ente articulador entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales, y debería ser un ministerio, digamos, que antes que imponga políticas hacia las regiones, que más bien recoja y articule las propuestas que llegan desde las regiones. Yo lo que veo es que básicamente es un ministerio de asistencia y apoyo técnico. Lo que se necesita en los gobiernos regionales es que haya equipos técnicos especializados que los apoyen a destrabar proyectos y que puedan un poco orientarlos en las políticas sociales, pero no puede suplantar la autoridad que tiene un alcalde o que tiene un gobierno regional. Entonces, yo lo veo más como un ministerio de asistencia técnica, de coordinación y de aprendizaje, para que no se repitan los errores y más bien se aproveche el conocimiento entre ellos. Es un espacio de articulación y diálogo, más que un ministerio que tiene una función normativa y reguladora, ¿no? Yo lo veo más como una especie de equipo técnico móvil, con mucha presencia en las regiones, que apoya a los gobiernos regionales en estandarizarse las intervenciones y en apoyarlos en sus propias prioridades. Ahora, en esto usted decía que había que digamos, terminar con esta especie de publicidad en las políticas sociales entre el MIDIS y el Ministerio de la Mujer, y que debería desaparecer el Ministerio de la Mujer. ¿Usted cree que el MIDIS debería, digamos, tomar, digamos, las riendas de todas las políticas que ahora están en el Ministerio de la Mujer? Por ejemplo, formalmente el Ministerio de la Mujer tiene la rectoría de los temas de infancia. ¿Eso debería pasar al MIDIS? ¿Debería independizarse como una entidad autónoma? Claro, yo lo que creo es que podría haber dentro del MIDIS una oficina con rango suficiente de dirección general para ocuparse de la coordinación en temas de infancia. Yo lo que creo es que tenemos un panorama futuro de menor crecimiento económico y de menor recaudación fiscal, por lo tanto hay que mirar también el tema de costos y beneficios. Y la experiencia de otros países, repito, es que lo que ha funcionado mejor son entidades normativas, rectoras y técnicas, coordinadas y centralizadas, pero que tienen una presencia muy fuerte a nivel subnacional. Entonces, mi propuesta, y es una opinión personal, es que hay mucha repetición y duplicidad entre lo que el Ministerio de la Mujer puede hacer y lo que el MIDIS puede hacer. Necesitamos una entidad rectora clara. En el tema económico no hay ninguna duda que el MEF maneja la política económica. En la política social tenemos todavía una enorme dispersión de responsabilidades y de programas sociales en casi todos los ministerios que tienen que ver con el tema de desarrollo local. Entonces yo creo que
esa reingeniería, que no va a ser fácil, implicaría mayor eficiencia y mayor impacto. Hay que descentralizar esos ministerios y hay que simplificarlos para que no sea una burocracia muy grande, teniendo en cuenta sobre todo lo que le decía, que es la posible merma de recursos fiscales al corto plazo, ¿no? Para terminar, quería hablar sobre cuáles son las propuestas en el tema del sector rural, en el tema agrario. Sabemos que problemas como anemia, desnutrición crónica, por ejemplo, mortalidad infantil, se concentran fundamentalmente en las zonas rurales. Por ejemplo, la desnutrición crónica rural es 3 veces más alta que la desnutrición urbana, ¿no? Bordea el 28% según los últimos índices de la ENDES 2015, mientras la urbana está en 9%. Respecto a qué políticas ve ahí respecto en el nuevo gobierno respecto al tema agrario y a promover productividad, política respecto al pequeño, ¿no? al pequeño campesino, al pequeño productor agrario, que es, como decía yo, donde se concentra fundamentalmente, digamos, problemas como pobreza, exclusión, desnutrición, anemia infantil, ¿no? El gobierno ha hablado de este programa agropróspero, pero todavía no se sabe muy bien en qué va a consistir. ¿Cómo ve usted, digamos, dentro de lo que está proponiendo el gobierno, qué políticas hay respecto al sector agrario y para cerrar esas brechas de exclusión y desigualdad? Claro, lo que habría que ver, y si está en el plan de gobierno, faltan por supuesto los detalles, es más bien un programa no de desarrollo agrario, sino de desarrollo rural. Hay que entender que, por definición, el campo en el Perú es un campo muy diversificado, no solamente es agricultura, hay ganadería, crianza de animales menores, hay turismo, que hay que explotarlo mucho más, y hay patrimonio cultural. Es decir, hay que entender que se requiere una política de desarrollo rural que ha estado ausente en los últimos gobiernos, que mire el conjunto de las potencialidades que tiene el mundo rural y los problemas que se enfrenta. Eso supone básicamente trabajar en forma coordinada con varios sectores, no solamente el sector educación y salud, el sector agrícola es muy importante que esté presente. Por eso creo que debería haber una entidad rectora, que yo creo debería ser el MIDIS, que concentre estas funciones y que sea capaz de articular y coordinar la acción del Estado, pero también el trabajo que hacen las municipalidades. Hay experiencias muy interesantes que no se han repetido, y lo que hacen los gobiernos regionales. Entonces yo lo que creo es que es fundamental formular una política de desarrollo rural que tome en cuenta lo que se ha dicho, que es el mundo rural el que concentra los niveles de pobreza extrema y los problemas sociales asociados a ella, sobre todo en el caso de la primera infancia, ¿no? Entonces el tema es una mejora de la gestión, no solamente gastar más, sino gastar mejor, y eso pasa, creo yo, por tener una autoridad social única, con presencia en todo el territorio nacional y con la fuerza suficiente para tener la misma jerarquía que tiene el MES y que pueda asegurar los recursos que estos programas requieren. Ahora, luego de tener, digamos, como usted dice, regenería a nivel de eliminar duplicidades, ¿cuáles deberían ser las primeras acciones del nuevo gobierno en estos temas? Las primeras acciones, digamos, para impulsar, por ejemplo, una política de desarrollo rural, y también las primeras acciones para ya enfrentar concretamente y avanzar rápidamente en disminuir problemas como desnutrición y anemia. Bueno, yo lo que creo es, otra vez, que hay que crear un programa nacional de desarrollo rural que tenga varios aspectos, entre ellos los de salud infantil, pero que tenga en cuenta también el conjunto de la problemática, porque el actor más importante, no solamente que enfrenta los problemas, sino que dar las soluciones, es el productor y la familia rural. Claro, pero se requiere una política de desarrollo rural que sea multisectorial y multinivel. Quizás el primer paso es justamente formular en sus detalles y conseguir del Congreso, si fuera necesario, el apoyo que requiere ese cambio legislativo para que haya una política y una estrategia de desarrollo rural bien financiada y que trabaje de la mano con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Y qué políticas concretas, las primeras que debería esa política de desarrollo rural tomar en cuenta? ¿Cuáles son, digamos, unas acciones, digamos, urgentes que debería implementarse como parte de esa política de desarrollo rural? Bueno, varias. La primera de ellas, aparte del plan mismo, es una mejora en la infraestructura, y eso lo tiene claro el gobierno entrante, ¿no? Es decir, si no hay agua potable, si no hay carreteras, si no hay internet, si no hay electrificación, todo lo demás cae. Entonces la primera prioridad de nuestro deber es reforzar y mejorar la infraestructura rural para llegar a los pueblos más alejados con los servicios básicos. No va a ser fácil. Recordemos que según el último censo tenemos 64.000 centros poblados que tienen un promedio de 11 habitantes, o sea, hay una enorme dispersión, no solamente en el caso de la Sierra Altoandina, sino también de la Amazonía. Ahí la solución es el Internet, el teletrabajo, la teleeducación y la telesalud. Eso es una revolución en la manera como hacemos desarrollo. Felizmente la fibra óptica está planeada para entrar a toda la Amazonía a partir del próximo año, y es una oportunidad extraordinaria para conectar con Internet a estos pequeños centros poblados.
Yo diría que lo primero es infraestructura. Lo segundo es crear, como le decía, equipos técnicos de apoyo a los gobiernos locales para que ellos puedan fijar sus metas y operar en forma concertada. El nivel de articulación más eficiente de los sectores, llámese salud, educación, agricultura, es el gobierno local. Sin embargo, el gobierno local muchas veces está alejado de todos estos sectores que se manejan desde Lima. Entonces creo que es muy importante hacer planes de desarrollo concertado local en que los sectores que operan a nivel de esos distritos tengan un plan concertado en el cual cada uno tenga responsabilidades claras y pueda entonces ejecutar en forma articulada estos programas. Entonces, el segundo paso sería una revolución en la gestión, en la manera como hacemos desarrollo, que requiere doble articulación, la intersectorial y por niveles de gobierno. Ese sería el segundo paso. El tercer paso, creo yo, tiene que ver con una mirada más de cambio cultural, de crear habilidades en la propia población para resolver sus problemas, para evitar el asistencialismo y la dependencia de la dádiva del gobierno central. Entonces yo diría que esos tres grandes retos, reitero, el tema de infraestructura, en segundo lugar el tema de gestión local y en tercer lugar el tema de habilitación de las propias familias, serían los tres pilares para un programa social de desarrollo rural y económico de desarrollo rural que haga de manera diferente lo que se ha hecho hasta ahora de manera dispersa. Y muchas gracias, señor Aramburu. No sé si quiere agregar algo antes de concluir este diálogo. No, yo quisiera hacer un llamado al consenso y a la unidad. Creo que los problemas, el enemigo para el Perú no son los partidos entre sí, sino los grandes retos que enfrentamos como país. Creo que es una oportunidad histórica muy interesante para el salto definitivo hacia un desarrollo más equitativo y que promueva más la incorporación de la gente a las oportunidades de la economía, ¿verdad? Yo creo que este es un momento histórico y ojalá nuestros congresistas y las fuerzas de oposición se definan, como se ha dicho, no solamente de oposición responsable, sino de construcción responsable de una agenda común. Y ese mensaje de unidad es fundamental para que el país pueda avanzar en estos 5 años que nos quedan. Bien, muchas gracias, señor Aramburu. Gracias, Carlos. Buenos días. Gracias. Bueno, fue entonces diálogo con Carlos Eduardo Aramburu, que es antropólogo, catedrático de la Universidad Católica y miembro del Grupo Impulsor Inversión en Infancia. Nosotros damos un corte y luego al corte regresamos ya con la entrevista a Gloria Helfer, reconocida educadora, ex ministra de Educación, también integrante de Inversión en Infancia, con que también vamos a hablar sobre cuáles son las propuestas del nuevo gobierno en materia educativa y en términos generales en materia de políticas para la primera infancia. Tomamos un corte y regresamos con la entrevista a Gloria Helfer. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y preguntas a través del chat. Miércoles 27 de abril regresa el curso virtual de capacitación ¿Qué debo hacer como alcalde o regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y la anemia infantil. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, alcaldes, regidores, equipos municipales, promotores de salud, agentes comunitarios, profesionales de la salud, profesores y ciudadanos de todo el país podrán participar en este curso que cuenta con 13 sesiones. El objetivo de esta iniciativa del Grupo Impulsor Inversión en Infancia es informar y generar acciones en torno a 2 problemas que afectan la salud de los niños y niñas de nuestro país: la desnutrición crónica y la anemia. En cada sesión, diversos expositores y expertos brindarán información y opiniones focalizadas en el bienestar y el desarrollo de la primera infancia. Además, ponemos a su disposición el foro virtual y el chat interactivo para mantenernos en contacto y así puedan enviarnos sus comentarios, experiencias e inquietudes. La retransmisión de este curso de capacitación llega gracias al patrocinio de UNICEF y el Ministerio de Salud. No pierdas esta oportunidad. Conéctate todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de nuestras plataformas de comunicación www.salgalucapacitacion.com/desnutrición infantil, www.salgalu.tv y www.inversioneninfancia.net. Sé parte de esta iniciativa por nuestros niños y niñas y así lograremos juntos alcanzar la meta anemia de nutrición 0 al 2021. Bien, estamos ahora con la doctora Gloria Helfer, como decíamos, educadora y es también integrante del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, para seguir conversando sobre cuáles son las propuestas de políticas para la primera infancia del nuevo gobierno. Buenos días, Gloria. ¿Cómo ven las políticas, esto del nuevo gobierno para la primera infancia,
el presidente electo estuvo en una reunión con el Grupo Impulsor de Inversión en Infancia antes de las elecciones y se asumieron una serie de compromisos que tienen que ver, entre otras cosas, con eliminar la anemia infantil para el año 2018, ¿no? Una reducción de la desnutrición crónica, se habló de al 7%, es lo que señala el Partido Peruano por el Cambio para el 2021, no asume la meta de desnutrición cero, pero hablan de reducir al 7%, es decir, la mitad de la actual, reducción de la mortalidad infantil del 17 por mil a 5 por mil, y una cobertura de agua potable al 100% de la población. ¿Cómo ven un poco estas metas y estos compromisos asumidos por el nuevo gobierno respecto a estos temas vinculados a las políticas para primera infancia? Bueno, primero creo que todos tenemos que felicitarnos que en esta campaña el tema de infancia y específicamente en una movilización nacional por anemia y desnutrición cero, o digamos avanzar en revertir las cifras espantosas que hay sobre este tema, haya estado presente. Es lo primero que debemos que dar gracias y decir... ¿Lo ha visto más presente que en campañas anteriores? Lo he visto presente, es que no lo veía en otras campañas, o podía ser una línea en el plan de gobierno. Ahora eso ha estado en los medios, mucho motivado por la movilización y porque la gente lo ha puesto, pero quiere decir que llegó a los medios, que sensibilizó a las personas, que sensibilizó al periodismo y que sensibilizó a las personas que preguntaron por eso. Es la primera vez que en un debate nacional, el de la segunda vuelta, que por una pregunta de un ciudadano se le interroga a los candidatos sobre qué cosa era lo que iban a hacer al respecto. Eso a mí me pareció espectacular, me pareció buenísimo. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho, lo que has enumerado hace un minuto, se trabaja mucho por metas. No tanto, se dan cifras, eso, lo cual es normal, porque eso es lo que te permite medir también si cumples lo que prometes o no. Pero todos sabemos que enfrentar anemia y desnutrición, que enfrentar los problemas de infancia en nuestro país necesita de un abordaje complejo. Y entonces no es solamente distribuir alimentos o hacer censos de peso y talla, ¿no? Entonces lo que necesitamos es un abordaje completo. Y eso es lo que ha salido esta vez, cuando se habla de agua, de saneamiento, cuando se habla de las instituciones educativas como centros de atención integral de la infancia para ver el problema de la alimentación, el problema del valor nutricional de lo que reciben, para ver el tema del cuidado de salud, el afecto, el combate así frontal contra la violencia, la atención integral de la infancia. Eso es lo que tenemos que posicionarlo, no dejarlo para nada y seguir dándole para que se concrete en acciones concretas. En esas propuestas que está haciendo, digamos, el Partido Peruano por el Cambio respecto a estas políticas para infancia, usted ve que hay un abordaje integral. Eso es lo que he visto, lo veo cada vez más en el discurso de sus dirigentes, ¿no? Nosotros hemos conversado, y tú has conversado en entrevistas y aquí mismo en el programa, se han visto y lo hemos escuchado en esta reunión, lo hemos visto cuando se lanzó la alerta, ¿no? La alerta ciudadana con los 5 puntos. Esos han sido momentos donde la gente de Peruanos por el Cambio, Mercedes Arauz personalmente, ella asumiendo esas posiciones. Entonces ya la sensibilidad está, el discurso está, la voluntad, esperamos que esté ahí presente, entonces lo que falta es
trasladarlo eso a gestión descentralizada, lo más cercana posible a la población, trabajo con los alcaldes, trabajo con los gobernadores, nuevo manejo del presupuesto, y ahí iremos contribuyendo, ¿no es cierto? Ahora, usted decía que los temas de infancia están más presentes que en otras campañas donde no estaban. ¿Eso hace, usted cree que hay ahora mejores condiciones para implementar y para priorizar políticas para la primera infancia, para que haya un consenso alrededor de eso, de lo que han habido hasta ahora en este gobierno y en los anteriores? Hay mejores condiciones, indudablemente. Yo sí creo que hay mejores condiciones. No creo que sea solamente porque soy una optimista, sino porque hay el otro componente, y es que una cosa es lo que hay en los candidatos y después en los gobernantes como discurso o como propuesta elaborada, y otra cosa es lo que la sociedad, ¿no?, cómo se organiza para actuar. Y yo vengo de una reunión donde he estado con gente de la universidad en este instante, en Huancavelica, en Ayacucho, en Iquitos, en los diferentes sitios, y cada vez más cercano a la población organizada, demandando lo que es su derecho y calificando. A ver, ¿cómo puedo decir? Es una demanda calificada. O sea, no es solamente que ya el derecho a tener la salud de sus niños, el desarrollo de sus niños, para que después puedan aprender mejor en la escuela, ¿no? Para que puedan desarrollar todas sus capacidades. No va a estar solamente en la mente de algunos tecnócratas o algunos visionarios, sino que tiene que estar en la demanda de los padres de familia que dicen esto es bueno para mis niños y yo no me puedo pasar. Y también que así como estaba el tema más metido en la campaña, en la agenda política, también lo está en la ciudadanía. Ahora hay más demandas de la ciudadanía por estos temas, por atención a la infancia, por luchar contra la desnutrición, contra la anemia. Es que uno va con otro, pues. Porque si tú haces campaña y llega a los medios, y en los medios y los periodistas preguntan sobre eso, y hay preguntas de la población sobre eso, es que se va creando, ¿no? Se va creando un sentido común, que es lo que no había. O sea, si los niños estaban desnutridos, ya, desnutridos, sí, ¿y eso? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿No? Ahora, y en tema de políticas concretas, ¿qué debería hacer el nuevo gobierno en temas, digamos, para avanzar en combate contra desnutrición, anemia, por poner estas dos cosas, ¿no?, antes de entrar a otras cosas como educación? ¿Qué cosa es lo que tendría que hacer, digamos, lo que uno esperaría que sean las primeras medidas? Bueno, ahí pasa un tema de momento, de coyuntura, ¿no?, que se va a tener que ver y que es bien importante, y es la elaboración del presupuesto. O sea, el nuevo presupuesto en este momento está en plena elaboración, en los diferentes sectores. El poder sacar cosas como las que plantea Javier Abogataz, con toda la razón, porque yo lo he escuchado, además he visto y he ayudado desde el Congreso a aprobar presupuestos en esa línea, presupuestos dirigidos a infancia, donde se ve todo lo que va dirigido a infancia y se le da esta calidad de no se puede tocar, no se ejecutó, entonces refiere, eso no, ¿verdad? Pero el poder ver algunos elementos, por ejemplo los presupuestos multianuales, son fundamentales, porque tú una campaña, sacar a niños de desnutrición no va a ser, pues, hay algunos, cuando la desnutrición es leve, tú puedes hacerlo en un corto tiempo. Pero hay otras cosas que necesitamos presupuestos consistentes que duren. Esa elaboración del presupuesto en este periodo que tiene que entrar en agosto en el Congreso y que tiene de agosto a noviembre para aprobarse, eso es un tiempo que hay que aprovechar para comenzar. Ahora, y esto que pasa por el Congreso, en este, digamos, ambiente todavía que continúa de una especie de crispación y polarización política, ¿cree que temas como esto, por ejemplo, ahí eso puede ir por encima de estas divisiones políticas? ¿Cree que en el Congreso hay consenso? ¿Esto puede ser digamos, tener una especie de respaldo multipartidario? Yo espero que sí, porque
ahí hay dos cosas. Uno, que así como hay periodo y tiempo para aprobar el presupuesto, también hay tiempo para el duelo. Yo creo que en términos psicológicos, lo que está viviendo Fuerza Popular es un duelo, y la etapa del duelo es la negación. No, eso no ha ocurrido, ahí hay algo que han hecho, no, la negación. Después de la negación viene la ira, y yo creo que están muy molestos, y además después de todo el esfuerzo que han hecho, eso es un fenómeno, ¿no? Pero después... El problema es cuánto se prolonga ese fenómeno. Claro, cuánto se prolonga, y también, y eso puede ayudar, ese es el otro aspecto, porque después eso pasa, hay gente que se estanca, pero normalmente se evoluciona hasta que se llega a una aceptación y ves un nuevo recorrido en tu vida. Eso es el duelo. Pero en política una cosa que ayuda enormemente es que también la gente te demanda, y cuando tú ves un político que por su, digamos, irritación, por la tensión que vive, por la frustración que tiene, va en contra de decisiones contra la infancia, eso no es muy, digamos, aceptable políticamente. Entonces, y yo confío que en todas las bancadas hay gente de buena voluntad y que quiere a los niños, ¿no? Entonces, y yo el otro día que he estado siguiendo el informe en el Congreso sobre el plan nacional de niños y adolescentes, hemos visto intervención de todas las bancadas, ¿no? Y con buena participación. Entonces no tenemos por qué pensar que ahí no hay personas que están dispuestas a comprarse el pleito. Y en el grupo impulsor de inversión en la infancia, desde la campaña se ha estado trabajando con todos los grupos políticos, y podríamos aspirar a tener una bancada con una vocación de atención preferente de la infancia. Y en el nuevo gobierno, ¿ve que hay la voluntad política y el liderazgo para, digamos, poner este tema en la agenda como una prioridad y impulsar, porque esto puede venir del Ejecutivo, tiene un rol clave para impulsar esto como una prioridad? ¿Ve ahí que hay la voluntad y el liderazgo para impulsar estas políticas por la primera infancia? Eso es clave, sí, porque en las cosas que estamos hablando, el Ejecutivo tiene carta blanca, eso es ejecutivo. Claro. ¿No? Elaborar los presupuestos de los sectores, eso es ejecutivo. Claro que la aprobación es por parte del Congreso y siempre hay negociaciones, pero básicamente lo que se apruebe en el Congreso es lo que viene del Ejecutivo, porque el Congreso no tiene capacidad de gasto, lo único que tiene que ver es con el presupuesto nacional, ¿no? Pero la ejecución y la eficiencia de la ejecución y la ejecución descentralizada, eso es decisiones del Ejecutivo, y estoy escuchando cosas que me agradan, ¿no? Como, por ejemplo, una política fuertemente descentralista, ¿no? Inclusive un ministerio de la descentralización, o ¿cómo se llama? ¿Sí? El ministerio para las regiones. Para las regiones. Eso, me parece sumamente interesante, de que se trate de fortalecer regiones y que se trate de fortalecer municipios, que en última instancia son los que ejecutan los presupuestos mirándole la cara a la población, ¿no? Bien, tomamos un corte y regresamos para seguir conversando precisamente sobre eso, sobre esta propuesta de descentralización del Ministerio para las Regiones, de cómo articular mejor todas estas políticas sociales y para la infancia, y también hablar sobre las propuestas educativas del nuevo gobierno, ¿no? Tomamos un corte y regresamos. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización, también de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública.
Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica, con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Wilda Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 p.m. y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad. Inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, volvemos con Gloria Gerson para seguir conversando sobre las políticas para la primera infancia del nuevo gobierno. Empecemos al tema de educación. ¿Cómo son las propuestas en temas de educación, en educación inicial? Si bien se viene dando un incremento paulatino año a año de la cobertura en educación inicial, ¿no? La última cifra de ENDES explica que hay un 83% de cobertura entre niños de 3 a 5 años, ¿no? Aunque esto significa que todavía hay alrededor de 180.000 niños que no acceden a educación inicial, pero la cobertura viene subiendo, aunque lentamente, pero viene subiendo, pero hay serios problemas en el déficit de la calidad de la educación inicial. El propio Ministerio de Educación señala que 1 de cada 3 niños que asiste a educación inicial no alcanza el nivel esperado de desarrollo infantil temprano. ¿Cómo son las propuestas en el plan de Peruanos por el Cambio respecto a los temas educativos, al énfasis en educación inicial y en todo caso, qué es lo que tendría que priorizarse ahí? Miren, en educación, igual que lo que hemos estado hablando en el bloque anterior sobre cómo abordar el tema de la infancia, creo que nos vamos acercando a la necesidad de este abordaje integral. O sea, especialmente en inicial, no puedes abordar la cuestión educativa sin ver los otros aspectos, ¿no? Antes era solamente la queja de los profesores que decían, ay, mis niños se duermen, sí, mis niños no han tomado desayuno, ¿qué puedo hacer yo? Ahora estamos imaginando una comunidad movilizada en torno a lo que son los derechos de los niños por recibir una alimentación que los ponga en condiciones de desarrollar bien sus conexiones neuronales y que funcione su cerebro y que además movimiento, ejercicio, dinámica y fuerza para poder hacer digamos en el campo educativo, su quehacer en el campo educativo. Pero no es solamente eso, sino que también tenemos el otro componente que a mí me parece muy interesante de lo que se está viendo y es el de maestros, ¿no? Entonces es todo lo que necesita el niño y todo lo que necesita el maestro. El maestro habla de los últimos datos, también hay un importante déficit, más o menos un poco más de 20.000 maestros para educación inicial. ¿Qué se está proponiendo en eso?
Es que el tema es que no hay maestros, no es que no los contratan y están ahí y no les dan el presupuesto para contratarlos. No, es que no existen, claro. No han sido formados, no han sido preparados. Entonces, ahí hay un problema de formación inicial, de maestros. De la formación inicial, que es un tema que se tiene que abordar con una campaña fuerte de motivación de gente joven que quiera orientarse a formarse como docente. ¿Hay hasta ahora una ausencia de esas políticas o ve que algo se está haciendo? No, es que no ha habido, hay ausencia, claro, ausencia porque no ha habido no he visto yo, no sé si tú has visto, pero yo no he visto ninguna campaña que llame y diga, miren, tenemos un déficit de profesionales de profesores de inicial, y necesitamos cubrir toda esta brecha de cobertura, que no solamente es lo de 3 a 5, sino que también tienen que entrar a extenderse a la educación que tiene que darse de 0 a 3 años, como promotores, vinculado a la familia, todo lo que quieran, pero tiene que darse. Eso es algo que se necesita y que se necesita ya. Ahora, ¿cuál ha sido hasta ahora del actual gobierno y los anteriores sobre eso, y la educación inicial, la formación de maestros, esa prioridad de impulsar la educación inicial, cuál ha sido la prioridad que ha tenido hasta ahora? Es que eso va con algo que a mí me ha sonado muy bonito de lo que he escuchado de el candidato y virtual presidente Pedro Pablo Kuczynski, y es que por primera vez se está hablando de un aumento en el salario, en la remuneración, en el básico. Habla de un aumento a 2.000 soles. Claro que sí, es porque si cumple una serie de requisitos, por ejemplo, profesores que vayan a sus capacitaciones, que tengan asistencia, y no sé qué requisitos van a poner, pero que ya no es solamente carrera, sino que es aumento al básico. ¿Por qué? Porque si yo hago un aumento al básico y ya estamos hablando de 2.000 soles, ¿va a haber más chicos que quieran apuntarse para ser profesores? Sí. Si hay más muchachos y chicas que se apuntan para ser profesores, ¿puedo yo seleccionarlos mejor con mis criterios? Porque los centros de formación tienen que tomar en cuenta los criterios. No cualquiera puede ser profesor o profesora de inicial. Tiene que haber un temperamento, un carácter, una actitud, una sensibilidad de los jóvenes que incorporo, pero yo tengo que poder seleccionarlos, porque eso que tú dices y que tienes toda la razón de decir no es un tema solamente de cantidad de profesionales, sino de calidad, pasa por la formación que yo le doy, pero pasa también por la calidad de las personas que yo selecciono. O sea, eso en todos los países que tienen los mejores rendimientos en educación y que tienen las mejores educaciones del mundo, lo aplican. O sea, que seleccionan bien a quienes van a ser sus estudiantes de esta carrera de educación. Eso implica, yo le preguntaba cuál ha sido la prioridad que este tema de educación inicial, formación de maestros ha tenido hasta ahora. ¿Esto implica hacer un cambio importante respecto a lo que se ha venido dando hasta ahora? Por supuesto. Un cambio enorme. Ahora, ¿y cómo ve en ese sentido las posibilidades que se dé ese cambio si vemos que el presidente electo, señor Kuczynski, ha adelantado su voluntad de mantener en el cargo al actual ministro de Educación? ¿Eso más bien no apuntaría a una continuidad de lo que se viene haciendo? Sí apunta a continuidad, pero también puede apuntar, y espero, yo soy siempre optimista, sí, porque me gusta pensar positivamente, que puede darle seguridad, un aplomo, una estabilidad, ¿no?, para arrancar y ponerle fuerza a muchas cosas que todavía no se han podido abordar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sector muy complejo, lo sabré yo, que lo he sufrido desde que era una joven profesional trabajando en el Ministerio de Educación, y es muy complejo, es muy difícil de abordar todo junto. Pero así como hemos visto desarrollos interesantes, por ejemplo, lo que es educación bilingüe intercultural o intercultural bilingüe, ¿no es cierto? Que hay todo un desarrollo ahí. ¿Por qué? Porque se le ha dado continuidad, porque se ha preparado materiales, porque se ha preparado profesionales, y donde casi no había nada, ¿no? O había muy poco.
experiencias, y eso va enrumbándose. Así esperemos nosotros que es un tema que vamos a insistir para que sea prioritario de infancia, tenga esa puntería, y que signifique un desarrollo significativamente en el Ministerio de Educación, ¿no? Debería darse, en nuestro caso, el tema de también distribución presupuestal, otra cosa, al sector de educación inicial una mayor importancia al interior de la política educativa. Tiene que tener el presupuesto, por eso yo comenzaba con lo del presupuesto, porque eso... Hasta ahora la educación inicial está un poco relajada, incluso dentro del presupuesto interno, cómo se distribuye en nuestra educación. Así es, y que no se le ha asignado, inclusive en algún momento se le disminuyó en relación a lo que tenía, y que tiene que ver no solamente con el presupuesto para el nivel inicial, sino que tiene que ver con el presupuesto, por ejemplo, para los centros de formación docente. Es lo que estamos hablando ahorita. Claro. O sea, los centros de formación docente que preparan profesores de inicial. Eso no es para equipar las escuelitas y los materiales educativos y las capacitaciones de los profesores de inicial. Eso supone formar en los pedagógicos, en las universidades, los profesores que necesitamos. Ahora, se propone el aumento del presupuesto, pero lo que se está proponiendo, bueno, lo que realmente ahí proponían todos los candidatos, un aumento de 2 puntos, el PBI es llevar casi a 6% del PBI, el presupuesto para educación. ¿Usted cree que finalmente esa antigua demanda del 6% del PBI se consiga? Pues ya viene desde más de una década en que se anunció que se iba a llevar a 6%, ¿no? Sí, son cifras mágicas. Son cifras que te ponen así un aliciente a donde tienes que llegar, y además se comparan con lo que tienen los presupuestos los países vecinos, hermanos, semejantes, ¿no? Latinoamericanos, para comenzar. Pero hay otra forma de elaborar los presupuestos, pues, que me parece que ahí tiene que entrar muchísimo de sentido común. Es cuánto, por ejemplo, ¿cuánto necesito de presupuesto para sacar a los niños de la anemia y de la desnutrición? Eso no es ¿cuánto necesito efectivamente? ¿Él cree que debe haber ahí, no se puede hablar de política educativa y educación inicial sin hablar también, sin una conexión con las políticas de lucha contra la desnutrición y la anemia, por ejemplo? Totalmente. Eso ya está demostrado, probado, y esos son los cursos que estamos organizando e impulsando a partir del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia para la movilización Anemia y Desnutrición Cero, y que yo he asumido personalmente con muchísima, ganas, es porque el desarrollo del niño, el desarrollo del cerebro del niño, que le permite sumar, restar, multiplicar, de tener pensamiento lógico, expresarse, escribir, y todo lo que necesita para desarrollarse en educación, tiene que ver con su estado nutricional, con que no tenga anemia y que no esté desnutrido, y que por tanto desarrolle todas las capacidades que tiene. Para terminar, para entender cómo estamos en educación respecto a la región, por ejemplo, se dice que aquí por alumno se invierte más o menos anualmente unos 2.500 soles por alumno. ¿Cómo estamos a nivel de región respecto a la inversión en educación inicial? Brechas inmensas. Lo que ocurre es que la inversión por alumno varía muchísimo de la zona rural a la zona urbana. Es la gran brecha rural-urbano, ¿no es cierto? En el inicial es fuerte la otra brecha, que es la de privado público. ¿Por qué? Porque han desarrollado terriblemente, sobre todo a nivel inicial ha crecido enormemente la educación privada, sobre todo en las ciudades, por supuesto, porque es donde ahí pueden pagar los padres. Pero eso también son presupuestos que, insistimos, tienen más que, ¿cómo puedo decir? Lo que tiene que hacerse para que esto funcione es esa articulación entre sectores. Entonces, es descentralización también, pero es la modificación del Estado para
que funcione haciendo trabajar y caminar juntos los diferentes sectores al servicio, en este caso, de los niños. Es lo que hemos pedido, autoridad, pero más que una autoridad como un ministerio con su ministro del niño, que no es eso lo que estábamos pidiendo nunca, es ver en el organismo competente, probablemente la PCM, ¿no?, la oficina del primer ministro, como hay una persona que es responsable de ver cómo se articulan el conjunto de sectores y cómo funcionan operativamente en cada una de las regiones para poder ejecutar presupuestos, desde planificar, desde presupuestar hasta ejecutar presupuestos de manera conjunta, y que no sea en lo que siempre tenemos, ¿no?, que es un mil hojas. Bien, nosotros tomamos un corte y regresamos ya en la parte final del programa para hablar precisamente sobre un poco eso, sobre algunas propuestas de descentralización, de cómo mejorar esa articulación. Vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. Miércoles 27 de abril regresa el curso virtual de capacitación ¿Qué debo hacer como alcalde o regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y la anemia infantil. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, alcaldes, regidores, equipos municipales, promotores de salud, agentes comunitarios, profesionales de la salud, profesores y ciudadanos de todo el país podrán participar en este curso que cuenta con 13 sesiones. El objetivo de esta iniciativa del Grupo Impulsor Inversión en Infancia es informar y generar acciones en torno a dos problemas que afectan la salud de los niños y niñas de nuestro país: la desnutrición crónica y la anemia. En cada sesión, diversos expositores y expertos brindarán información y opiniones focalizadas en el bienestar y el desarrollo de la primera infancia. Además, ponemos a su disposición el foro virtual y el chat interactivo para mantenernos en contacto y así puedan enviarnos sus comentarios, experiencias e inquietudes. La retransmisión de este curso de capacitación llega gracias al patrocinio de UNICEF y el Ministerio de Salud. No pierdas esta oportunidad. Conéctate todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de nuestras plataformas de comunicación: www.salgalucapacitacion.com/desnutrición infantil, www.salgalu.tv y www.inversioneninfancia.net. Sé parte de esta iniciativa por nuestros niños y niñas y así lograremos juntos alcanzar la meta anemia y desnutrición cero al 2021. Bien, volvemos con Gloria Jeffrey para esta parte final del programa. Hablabas de la importancia de la descentralización. Sí. Y el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia se destaca mucho también la importancia del rol que hay que tener los gobiernos locales y los gobiernos regionales en políticas contra la desnutrición, la anemia en general, en las políticas para la infancia. ¿Cómo ves ahí, digamos, en este tema de descentralización? El próximo gobierno está proponiendo la creación de este Ministerio de las Regiones. ¿Cómo ves esta propuesta? ¿Crees que eso es una buena idea que puede permitir precisamente articular el trabajo entre las tres instancias de gobierno, entre el gobierno central, el gobierno regional, gobiernos locales? Con sabiduría diría, depende de cómo lo digo, porque hasta ahora es un nombre, ¿no? Entonces hay que ver en qué consiste la propuesta. Pero sí veo la necesidad de tener un organismo que permita esta conexión entre lo que es el gobierno nacional y el gobierno regional. Me da confianza que el vicepresidente sea un hombre que viene de las regiones y de una gestión regional exitosa, pero además con mucho corazón para lo de hacer presente las regiones. Y digo que es necesario porque todo lo que vivimos, el origen de esta descentralización,
A mí me tocó vivir esa experiencia porque estaba en el Congreso en el año 2000, 2001, la apertura democrática, y entonces desde los cambios constitucionales, porque la Constitución tenía que cambiar para poder abrirle posibilidades a la regionalización, la ley de descentralización, la ley de regiones, la ley de municipios. Yo me he pasado 6 años en la comisión que trataba el tema de descentralización, que era de modernización del Estado y descentralización. Y entonces, producto de eso, se creó un organismo que era la Asamblea de Gobiernos Regionales y que funcionó en una primera etapa del gobierno de Toledo. Y donde los gobernadores, lo que eran los presidentes regionales en ese entonces, se reunían y podían procesar viendo cuestiones como, por ejemplo, presupuestales, canon y un montón de cosas, y sus proyectos, cómo los hacían llegar. Eso desapareció por esas cosas terribles que ocurren en nuestro país, y de repente se acabó, ¿no? Y entonces quedó un vacío que fue llenado por la creación de los mismos presidentes regionales que se juntan en, ¿cómo se llama? Es la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, pero que es voluntario, no es un organismo del Estado. Entonces, que ahora se cree un ministerio, pero digamos un organismo del Estado que lo esperamos ágil, eficiente, rápido y no burocrático, pesado y lento, que es para poder conectar lo que ocurre en lo nacional con lo regional, que es el gran tema. Es un gran tema de gestión, porque lo que hemos visto justamente por este abandono, por esta precariedad, por esta ineficiencia en la gestión, son los enormes casos de corrupción vergonzosos de gobiernos regionales, ¿no? No los voy a mencionar porque es penoso, pero que llevaban ¿a qué? A decir, ¿no ves? No saben gestionar, se corrompen, se llevan la plata, no funciona nada, no llega a la población. Y entonces botas el agua sucia con la criatura y haces abortar un sistema que es absolutamente indispensable. Entonces, acá es más bien, espero, una propuesta ordenadora, ¿no? Una propuesta ordenadora que permita ver la conexión entre los... ¿Cree que puede ser una propuesta que permita profundizar la descentralización? Profundizar la descentralización para hacerla llegar a los distritos y las provincias, que es donde está la población y donde se debe de ejecutar los presupuestos y donde se tienen que tener los presupuestos para que no se vayan atracando. El primer nivel de acumulación de los presupuestos es el nivel nacional, y nosotros lo sabemos, ¿no? Otro problema es esta desconexión que había entre el gobierno central, regional, local, pero también hay un problema también de articulación entre las distintas políticas sociales, ¿no? ¿Cómo articularlas? Al inicio del programa, Carlos Eduardo Moruno decía que esto debe articularse alrededor de un solo organismo. Por ejemplo, señalaba que el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, podría articular, incluso porque ahora eso está dividido entre el MIDIS y el Ministerio de la Mujer, que tal vez un paso sería desaparecer el Ministerio de la Mujer para articular toda la política social en un solo ministerio. ¿Cómo esas propuestas, cómo articular las políticas sociales y cómo entra ahí la propuesta de una autoridad para la primera infancia? Sí, la autoridad para la primera infancia tiene que ir más allá de eso, porque también va a tener que ver con educación, y no es cuestión de fusionar todo en el Ministerio de Educación, que tiene su especificidad. Claro. Pero yo creo que la esencia de esto es romper un esquema que ha venido funcionando hasta ahora, que los presupuestos vienen por líneas de sectores, entonces cada uno de los sectores, y esta línea de planificar juntos, de presupuestar juntos y de ver la posibilidad de ejecutar juntos es la que no se da. Y eso, cuando nosotros estamos trabajando, cuando hemos estado en Iquitos, recuerda los eventos en cualquier parte, en Puno, ahorita en Ayacucho lo vamos a encontrar igual. Siempre el problema es que cada uno de los sectores tiene su presupuesto y tiene que ejecutarlo, y muchos se duplican, muchos
que tienen vacíos que nadie lo previó y cada uno tiene su información y eso es un real desperdicio. Entonces, más hay que ir a la esencia de cómo queremos que sea ese modelo. Ese modelo lo necesitamos lo más cercano a la población, a lo que son sus necesidades, o sea, un presupuesto que se elabora de abajo para arriba. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos necesito? ¿Verdad? Es igualito en educación. En educación también nosotros necesitamos este presupuesto que diga no solamente un porcentaje, sino cuántos muchachos y cuántas chicas tengo yo. Y esos son los que yo tengo que atender. O sea, que es de ida y vuelta el presupuesto. Y la otra es cómo hago y coordino entre los sectores para tener una sola información. Mire, el padrón nominal es un ejemplo, ¿no? Entonces hay padrones de padrones. ¿Cómo hago un buen padrón nominal y cómo hago un buen programa de alimentación y no tengo esta división que tengo desde los más pequeñitos, los que están de 0 a 3 años, y después tengo caliwarma y después tengo la alimentación de la primaria? Entonces, ese tipo de coordinación es la que tiene que dar. Diría, y para terminar con esto, diría que el principal reto del nuevo gobierno en tema de políticas sociales, políticas para la infancia, es mejorar por un lado la articulación y la gestión. Esos son los grandes retos. Articulación y la gestión eficiente y honesta, porque ahí hay una cuestión de eficiencia de que no es que sean corruptos, sino que son ineficientes, ¿no? Que no funcionan, burócratas, piensan en ejecutar así ya, eso es lo que me han dicho, eso es lo que hay que vencer, porque ahí la demanda es la que te manda. El primer y principal Ese es el principal. Y la otra es la corrupción. Hay gente instalada ahí, son capas geológicas de burocracia muy corrompida, que han sobrevivido y que no les interesa que las cosas cambien. Ahí yo creo que lo único que te queda es mano dura. Entonces ahí sí que es mano dura, es una cosa que suena feo, pero digamos severidad, acción decidida, no permitirlo. Y parte de la moral de eso es decir a quién le estás robando. Le estás robando la alimentación de los niños. Por tu acción corrupta, llega una alimentación mala o pobre o no llega a los niños, tú asumes eso. Bien, muchas gracias. No sé si para finalizar un comentario final. No es mantengamos el optimismo, pero el optimismo, la utopía, no es solamente el querer alcanzar algo que yo veo, ¿no? Que lo veo y que sirve como un atractivo para lograrlo, niños sanos, fuertes, estudiando bien, ¿no? Sino también viene de la fuerza que yo tengo de indignarme frente a las situaciones que todavía perviven en nuestro país en relación a, en este caso, la infancia. Bien, muchas gracias. Fue este diálogo con Gloria Helfer hablando sobre las políticas para la infancia del nuevo gobierno que se instalará el 28 de julio. Nosotros les recordamos que este programa se repite hoy a las 4 de la tarde y mañana miércoles a las 11 de la mañana va a continuar la retransmisión del curso virtual contra anemia y desnutrición infantil, curso dirigido fundamentalmente a alcaldes, regidores y gestores locales sobre este tema de cómo desarrollar políticas locales contra la anemia y la desnutrición infantil. Eso es mañana a las 11 de la mañana.